Bienvenido a este nuevo video. Mi nombre es Juan David Bustos de visualvideostudio.com y probablemente, como ya lo viste en el título del video, hoy vamos a hablar sobre un software muy interesante que es Adobe Illustrator. Muchos de ustedes, los suscriptores, me habían preguntado por este programa, entonces he decidido incluir algunos videos. También vamos a continuar con los de Photoshop, pero vamos a incluir ahora también algunos de Illustrator. Entonces, para empezar, quería explicar qué es exactamente Adobe Illustrator, para qué lo deberíamos utilizar y también cuáles son las diferencias o las limitaciones que tiene con otros programas. Antes de empezar, quería invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, si te gusta todo el contenido relacionado a la creatividad y la comunicación visual. Entonces vamos a iniciar definiendo exactamente lo que es Adobe Illustrator. Entonces, este es un programa que nos permite hacer gráficos a partir de vectores y de forma profesional. Esto quiere decir que a partir de trazos, es decir, de puntos y líneas, vamos a poder crear cualquier tipo de ilustración y diseño que nosotros queramos. Si no te queda muy claro lo que son los vectores, no te preocupes, que ya te lo voy a explicar. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de gráficos diferentes. Tenemos los gráficos de mapas de bits, que son los que encontramos, por ejemplo, en internet, los JPG, los PNG, los que habitualmente vemos cuando tomamos una fotografía. Estos gráficos se conforman a partir de píxeles de colores, es decir, unos pequeños puntos de colores que cuando se colocan juntos le dan la forma y definen lo que es la imagen. De hecho, si te acercas a tu pantalla bastante, vas a encontrar que son una cantidad de pequeños puntos de diferentes colores, y a medida que te alejas, entonces vas a ver lo que es la imagen. Ahora, los gráficos vectoriales son imágenes creadas con fórmulas matemáticas que definen lo que es la posición, el color, el tipo, la forma, entre otras variables. Por ejemplo, si creamos un punto en un lugar y luego otro punto en otro lugar, lo que veremos será una línea que puede ser recta o curva, a lo que le podemos ajustar lo que es el color, el grosor, la forma, entre otros valores. Con Illustrator podemos crear estos vectores y a partir de ellos podemos crear diferentes ilustraciones que pueden llegar a ser muy complejas, y también otro tipo de diseños que ya vamos a ver en unos instantes. Los vectores tienen ventajas sobre los mapas de bits, como por ejemplo que se pueden escalar, es decir, hacer muy grandes sin que se pixelen. Si recuerdas, cuando hacíamos ejercicios en Photoshop, había un punto en el que cuando nos acercábamos mucho a la imagen o la hacíamos muy grande, se pixelaba, es decir, perdía resolución, no se veía nítida y los bordes se empezaban a ver como unos pequeños puntos de diferentes colores. Con los vectores no sucede esto. Con los vectores siempre se va a mantener esa línea completamente definida y con una excelente resolución, así lo hagamos extremadamente grande. Además de eso, los vectores también se pueden manipular fácilmente. Podemos cambiar su color, el relleno, la forma, el grosor de una manera muy sencilla con programas como por ejemplo Adobe Illustrator, aunque no es el único. Hay otros como por ejemplo CorelDRAW. Y bueno, el hecho de que Illustrator sea un programa que se enfoca en lo que es el diseño a partir de vectores no quiere decir que no podamos utilizar mapas de bits, es decir, las imágenes como los JPG que nos encontramos comúnmente. Nosotros podemos importar, es decir, colocar en Illustrator imágenes de mapas de bits. De hecho, es lo que la mayoría de diseñadores hacemos. Utilizamos programas para la edición de imágenes como por ejemplo Adobe Photoshop, y esas imágenes, después de estar editadas, las traemos a Illustrator, y en Illustrator entonces podemos agregar textos y otros elementos como vectores, formas y cosas que nosotros necesitemos para terminar nuestro diseño. Entonces es la combinación de estos dos lo que nos va a permitir crear las piezas gráficas que nosotros queramos. Con este programa nosotros podemos crear muchos tipos diferentes de piezas gráficas. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, todo lo que es la publicidad, lo que son banners, posts para redes sociales, para impresos también, vallas, pendones, folletos. Todo esto lo podemos hacer con Illustrator. También, y uno de los usos que más se le da, es para hacer identidad corporativa, para hacer todo lo que es el logotipo de una empresa, la papelería, visualizaciones de ese logotipo. De hecho, todos los logotipos deberían hacerse en vectores. Muchas personas me preguntaban cómo hacer el diseño de un logotipo en Photoshop, y yo siempre les contestaba lo mismo, que Photoshop no es el programa ideal para hacer logotipos. Para esto es mejor utilizar Illustrator o otros programas que sean de diseño vectorial.
También podemos crear piezas para la orientación gráfica, es decir, lo que es la señalética, iconos, también infografías, y también podemos diseñar lo que son empaques. Estos son solamente algunos de los ejemplos de lo que se puede hacer con Illustrator, pero se pueden hacer aún más cosas. Bueno, por supuesto que se me iba olvidando ilustraciones, ¿no? Este es un punto muy fuerte de Illustrator, y es que nosotros podemos hacer nuestras ilustraciones. Si te gusta dibujar, puedes hacerlo a mano, pasarlo a Illustrator y allí vectorizarlo para que tenga una excelente calidad y para que puedas manipularlo y jugar con él. Ahora, ¿qué no deberíamos hacer en Illustrator? Por ejemplo, lo que es fotomanipulación. Lo que hacemos acá en el canal con otros tutoriales, que es traer imágenes y manipularlas. Pues bueno, Illustrator no es muy fuerte en este campo, no es fuerte en lo que es la edición de imágenes. Entonces, para eso sí podemos utilizar Photoshop. Tampoco sería ideal hacer, por ejemplo, publicaciones muy grandes con Illustrator, es decir, por ejemplo, una revista o un periódico. Se puede hacer, pero entonces va a ser un poco difícil, tedioso, y se puede llegar a bloquear el programa cuando tengamos muchas páginas. Para eso, por ejemplo, existe otro programa que se llama InDesign y que se especializa en eso, se especializa en el diseño editorial, es decir, muchas páginas sin que se nos vaya a poner lento el sistema o para que lo manejemos de una manera más fácil. Entonces, los programas de Adobe, cada uno tiene su enfoque, cada uno tiene su especialización y deberíamos aprovecharlo. Y algo muy bueno que tiene Illustrator es que es muy compatible con los demás programas de Adobe. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una ilustración vectorial en Illustrator y llevarla a InDesign si queremos armar, por ejemplo, una revista o un catálogo, y también utilizar Photoshop para editar una imagen y llevarlo también a esa revista. Entonces, todos los programas son fáciles de manejar entre sí y son muy compatibles. Por esa razón es que yo he decidido utilizar todo lo que es la suite de Adobe. Y bueno, antes de terminar, quería hablarte sobre las versiones de Illustrator. Entonces, como todos los demás programas de Adobe, cada año se lanzan nuevas versiones, actualizaciones. La más actual en el momento de grabar este video es la versión CC 2021 y cada año se vino lanzando una, por ejemplo la CC 2020, CC 2019. Anteriormente se conocían como la CS, que era la Creative Suite, y ese entonces era de un solo pago y recibía uno el programa. La última que se hizo fue la CS6. Y después de eso, entonces Adobe cambió sus planes y ahora es de pago mensual. Entonces, a partir de un pago mensual, que también dejaré los enlaces en la parte de abajo de la descripción para que puedas verlo, puedes adquirir Adobe o también puedes adquirir toda la Creative Suite. La Creative Suite son todos los programas de Adobe por un pago mensual. Entonces, recuerda, si quieres darle una mirada a estos planes, voy a dejar el enlace en la parte de abajo de la descripción. Mi recomendación es siempre tener la versión más actualizada, ya que tiene algunas mejoras, tiene también algunas herramientas de más. Sin embargo, si llegas a tener una versión un poco más antigua, no hay ningún problema porque el funcionamiento básico es el mismo. Desde la versión CS6 hasta la versión CC 2021 son muy similares. Si tienes una versión más antigua de la CS6, ahí sí te recomiendo que lo actualices, ya que es muy antigua y entonces vas a estar muy limitado. Bueno, espero que esta información te haya sido de utilidad y que ya comprendamos exactamente qué es Illustrator y para qué sirve. Recuerda que puedes suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Vamos a empezar entonces a crear piezas gráficas, efectos y hacer videos para aprender a utilizar Adobe Illustrator. No siendo más, entonces me despido, te deseo una excelente semana y nos vemos en un próximo video. Adiós.